principal necesidad que el hombre tiene es experimentar el amor de Dios, experimentar cómo Dios cuida sobrenaturalmente de nuestras vidas y cómo Él se ha convertido en nuestro Padre. Entonces, muchas veces el diálogo entre las personas no funciona porque lo hacemos desde nuestra forma de ver las cosas. Lo hacemos cada uno con una mirada subjetiva y tratando de que simplemente el otro entienda cómo yo veo las cosas. Pero muchas veces no nos ponemos a mirar desde la óptica de Dios, cómo Dios ve las cosas, cómo Dios está viendo la situación del mundo, cómo Dios está viendo la economía, cómo Dios está viendo los países, cómo Dios está viendo tu casa, tu matrimonio, tus finanzas. Por eso nos hace falta dialogar con Dios. Y es lo que hemos hecho en la primera parte de la reunión. La primera parte de la reunión la dedicamos a dialogar con Dios. Estamos alabándole, estamos adorándole, estamos expresándole a Dios con alabanzas, como dice su palabra, con cánticos, con himnos espirituales. Le estamos diciendo a Dios lo que Él es para nosotros. Pero ahora Dios, a través de su palabra, quiere hablar con nosotros. La palabra de Dios es la principal fuente de diálogo que Dios tiene para sus hijos. Entonces, vamos a prestar mucha atención a lo que Dios tiene para nosotros en este día. Como sabéis, estamos en mitad de la fiesta de los tabernáculos. Se supone que eso es lo que pone allí, Sukkot en hebreo, pero yo como no sé hebreo, solamente me lo imagino. Pero también lo tenemos puesto por aquí adelante. Sukkot significa cabaña, choza, tabernáculo, tienda, ¿sí? Algo temporal. Realmente la fiesta de los tabernáculos es una fiesta bien hermosa. Fijaos la decoración, pues con todas las frutas de esta temporada. Ya empiezan los cítricos, las uvas, empieza la recogida del aceite también, porque son los frutos de esta época. Y nunca podemos olvidar que cuando Dios estableció su ciclo de fiestas, que está en Levítico capítulo 23, entre otros capítulos de la Biblia, pues Dios siempre tuvo en cuenta el ciclo de las cosechas, el ciclo del año. Ya sabéis que Israel, al ser un país mediterráneo, se parece mucho en el clima a lo que tenemos aquí en Barcelona. Y están muy marcadas las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno. De manera que más o menos el clima de Tel Aviv, por ejemplo, o el clima de Jerusalén se parece bastante al clima que disfrutamos aquí a lo largo del año. Entonces vemos cómo, y hemos estado estudiando y revisando el sentido que tienen las fiestas de Dios y que Dios estableció proféticamente para que nosotros las tuviéramos en cuenta y supiéramos cuáles eran los planes de Dios. Eso es maravilloso. Y habíamos visto cómo las fiestas de la primavera ya se cumplieron proféticamente con la primera venida de Cristo, la fiesta de la Pascua, por ejemplo, la fiesta de Pentecostés, y ahora estamos esperando la segunda venida de Cristo, el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplirse para que podamos una vez más alabar a Dios y deleitarnos en que todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Esa segunda venida del Señor entonces tiene que ver con las fiestas del otoño, que son justo las que hemos estado celebrando en estos últimos 20 días. Empezamos con la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, continuamos con la fiesta de Yom Kippur, que era la fiesta de la aflicción, del ayuno, de la búsqueda intensa de Dios, y continúa y ya remata el ciclo de las fiestas del otoño, la fiesta de Sukkot, la fiesta de tabernáculos, como está puesto aquí. Entonces, ¿qué es un tabernáculo? Pues mira, aquí tenemos un tabernáculo hecho por un PKPC de la iglesia. ¿Se ve bien aquí? Aquí le da la luz. Mira qué bonito. ¡Ah! Se cayó. Este es el terremoto de México. Así. Entonces, ahí tenemos el tabernáculo, una cabaña que tiene que tener algunos elementos muy temporales, ¿verdad? Unos palos, una enramada. Y es curioso porque
la suca, la cabaña, tenía que tener o tiene que tener unas aberturas por las cuales ver el cielo. Se ve que la enramada de arriba no tiene que tapar totalmente el techo, sino que tiene que tener algunos sitios, algunas rendijas, algunos huecos por donde poder ver el cielo. Eso era debido a que el pueblo de Israel tenía que ser siempre consciente, recordar cíclicamente que por encima de sus vidas, por encima de la nación de Israel, estaba Dios. Y Dios es el Señor de todo, Él habita en las alturas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué morar durante una semana en cabañas? Bueno, Dios quería recordarle al pueblo de Israel que durante 40 años los antecesores de otras generaciones vivieron en el desierto. Después de salir de Egipto, vivieron en tiendas, vivieron en cabañas, en sucas, de manera temporal. Eso no era el plan de Dios. Salir de Egipto para vivir en una cabaña no era el plan de Dios. El plan de Dios era llevarlos a la tierra de Canaán, que ya desde el tiempo de Abraham Dios había prometido como la heredad para toda la descendencia que iba a tener Abraham, pero por diferentes circunstancias que las encontramos en Génesis y en Éxodo, el pueblo de Israel acabó siendo esclavo en Egipto. Y es una buena simbología también de lo que ocurre en nuestras vidas, ¿verdad? El plan de Dios para traerte a esta vida no era que tú fueras esclavo del pecado. El plan de Dios para ti y para mí es darte una vida donde tú puedas experimentar, como hoy cantábamos, que tú eres vencedor. Una vida en la cual tú experimentes que entras a una tierra prometida, que hay un llamado especial. Y en ese sentido, también nosotros como creyentes vivimos algunos ciclos en nuestra vida. Digamos que nacemos en un invierno porque estamos separados de Dios, porque hay oscuridad en nuestra vida, porque es una época fría donde mi espíritu está muerto, está dormido. Pero llega la primavera y en la primavera es cuando yo conozco a Cristo, cuando me predican el Evangelio y yo me acerco a Dios por medio de Cristo, me arrepiento de mis pecados, empiezo a limpiar y a sanar mi vida, empiezo a darme cuenta de errores que he cometido en el pasado, en el invierno, y entonces me voy poniendo de acuerdo con Dios, recibo el bautismo del Espíritu Santo, porque eso también es en la primavera, y entonces en ese bautismo del Espíritu Santo yo empiezo a experimentar el fruto del Espíritu. Empiezo a tener en mi vida la presencia de Dios, empiezo a tener dones, empiezo a experimentar cómo Dios me ama de una manera plena, ¿verdad? La palabra de Dios empieza a ser profunda en mí, incluso me pongo a compartir las buenas nuevas con otros. Después de eso viene algún verano que otro, algún desierto, algún tiempo donde parece que no encontramos el agua, donde experimentamos esa soledad, esa crisis, esas pruebas, ¿no?, que todos tenemos que pasar cíclicamente. Pero después entonces viene el otoño, y en el otoño es donde Dios te mete en la tierra prometida. El otoño es esa estación de nuestra vida donde estamos sirviendo al Señor y estamos experimentando el llamado de Dios, donde estamos apropiándonos de todas las promesas que Dios ha hecho y las vivimos, las comprobamos, las experimentamos. Estamos esperando el regreso de Cristo. Estoy viviendo en la plenitud de Dios. Estoy dependiendo de Él 100%. Entonces, eso es justamente lo que ocurre durante la fiesta de tabernáculos. El pueblo de Israel recuerda que durante aquellos 40 años en el desierto, ellos tuvieron que depender 100% de Dios. Nadie puede sobrevivir en el desierto 40 años. Nadie puede sobrevivir con un pueblo tan numeroso de varios millones de personas en el desierto. Es imposible, no hay comida para tanta gente, no hay recursos, no hay agua, no hay
provisiones de ningún tipo. El desierto es un clima extremo, de manera que durante el día hace un calor insoportable, pero durante la noche viene un frío igualmente perjudicial para la salud. Entonces, no había manera humana de mantener a todo ese pueblo durante 40 años. ¿Y por qué 40 años? No fue un capricho de Dios. Hemos de recordar que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, empiezan a quejarse contra Dios. ¿Os acordáis? Ellos empiezan a decir, hemos venido a este desierto y aquí vamos a morir todos, y qué va a ser de nosotros, y va a venir cualquier población enemiga y nos va a arrasar, no tenemos cómo defendernos. Y empezaron a quejarse contra Dios, empezaron a dudar del liderazgo de Moisés. Y entonces empezaron a criticar a Moisés también y a Aarón, y les decían, ¿y por qué tú? Solo puedes tú hablar con Dios. ¿Y cómo es que solo tú? Y eso era una situación bien interesante en el pueblo de Israel, porque en verdad era así. Solamente Moisés era el que podía hablar con Dios. Después se abrió al sacerdocio de los levitas, que empezaron a habitar y hacer sus oficios en el tabernáculo del desierto. Pero al principio solo Moisés hablaba cara a cara con Dios y el pueblo quedaba expectante. Y cuando alguien quería preguntar algo a Dios, se lo tenía que decir a Moisés. Y Moisés iba y hablaba con Dios y le preguntaba a Dios, y Dios le hablaba y traía la respuesta de vuelta a la persona que había preguntado. Pero ese pueblo comenzó a quejarse, y fruto de la queja, fruto de la dureza de su corazón, Dios tuvo que decidir algo drástico. Dios tuvo que tomar algunas medidas que impidieron la entrada a la tierra prometida de todos los que eran mayores de 20 años cuando salieron de Egipto. Es decir, de alguna manera Dios dijo, los más jóvenes, los que menos endurecidos están, los que son más enseñables, los que aún son moldeables, con estos son con los que yo voy a trabajar para entrar a la tierra prometida. De manera que ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Dios solamente le permitió, ya cuando era muy anciano, subir al monte Nebo y mirar. El monte Nebo está en lo que hoy es Jordania, y mirar la tierra prometida y ver todo el valle de Israel, desde el mar de Galilea hasta abajo, hasta el mar Muerto, contemplar toda la extensión de Israel. Pero no entró. Solamente 2 personajes entraron y eran mayores de 20 años, y eran Josué y Caleb, porque ellos no se quejaron. Ellos tuvieron una buena actitud cuando fueron a reconocer la tierra como espías para saber por dónde convenía entrar. Entonces Dios tuvo que mantener al pueblo de Israel 40 años en el desierto. No los mató fulminantemente ahí, y hubiera sido más rápido todo, ¿verdad? Ahora, imagínate también qué doloroso para esos jóvenes de 20 años para abajo, esos niños incluso en ese momento, que Dios hubiera matado a sus papás ahí en el desierto, que todos hubieran caído fulminantes, o que la tierra se los hubiera tragado, como pasó en otras ocasiones con alguna familia. No, Dios esperó, porque no quería que esos jóvenes quedaran sin la paternidad y sin las familias. Pero entonces la única forma era entretenerlos en el desierto 40 años hasta que murieran los más ancianos. Y cuando toda esa generación hubo muerto, entonces Dios estableció el relevo de Moisés con Josué para entrar a la tierra prometida. Entonces, esto es un repaso histórico de lo que pasó en aquel tiempo. Dios mantuvo al pueblo durante 40 años en cabañas en el desierto. Pero claro, en el desierto no hay un centro comercial La Maquinista, no está el Corte Inglés, no hay donde comprar ropa, no hay donde cambiarse los zapatos. No había nada de todo esto. Entonces Dios tuvo que crear, y aquí está lo más interesante, un ambiente, una cobertura sobrenatural para la supervivencia durante esos 40 años. Y entonces Dios se inventó, por ejemplo, que las ropas no se gastaran. Imagínate,
tú podías llevar el mismo pantalón 40 años. Como no había espejos, no pasa nada. No, la moda no pasaba. Siempre la misma moda. O sea, podías llevar tus sandalias 40 años y la suela no se gastaba, el cordón no se rompía. Impresionante, ¿verdad? ¿Cómo pudo haber hecho Dios esa obra tan maravillosa? Pues durante 40 años Él sostuvo sobrenaturalmente al pueblo de Israel. Dice que Dios todas las mañanas les daba el maná. El maná era como un rocío que aparecía en la superficie de la tierra y ellos cada día tenían que salir, recoger su cuenco de maná, y ese alimento tenía todos los nutrientes necesarios para pasar un día y no desfallecer. Me hubiera gustado que hoy en día tuviéramos maná, porque así ya cuando quisiéramos ponernos a dieta, maná, ¿sí? Y ahí vamos a tener una mezcla de bebidas de esas deportivas combinada con cualquier cantidad de vitaminas. O sea, el maná lo tenía todo. Ningún laboratorio ha conseguido reproducir un alimento como el maná. Hoy en día se habla de varios superalimentos, que es la quinoa, que es el no sé qué, y resulta que el maná era el alimento completo para el cuerpo humano. Allí tenías vitaminas, hidratos, todo lo que tú pudieras necesitar. Y durante 40 años, ni un solo día faltó el maná, salvo los sábados, los sabbats de descanso, porque ellos tenían que salir el día anterior y recoger doble porción. Y solamente, imagínate cómo hace Dios las cosas, solamente en ese día la doble porción no caducaba. Porque si cualquier otro día de la semana, un lunes, un miércoles, ellos cogían doble porción, lo que dejaban para el día siguiente aparecía mohoso, aparecía podrido. Dios estaba no solamente creando un ambiente sobrenatural para Israel, Dios estaba generando una cultura de dependencia de Dios. Dios quería que el pueblo de Israel dependiera de Dios. Entonces, durante el día, Dios sacaba una nube inmensa que cubría toda esa población de gente que estaba en el desierto. Y esa sombra protegía de la luz solar, del calor solar, al pueblo de Israel. Era algo sobrenatural. Todos los días salía esa nube inmensa y protegía del sol a toda la población. Durante la noche, como hace frío, Dios hacía descender una columna de fuego. Y eso era como esas chinchetas gigantes que ponen en las terrazas, ¿no? Que tienen ahí el calorcito y tú estás tomando tu café y está dándote el calor. Bueno, imagínate eso, pero a tamaño Dios. Una columna de fuego que bajaba desde el cielo y toda la noche calentaba el campamento de Israel. Qué cosa tan impresionante. Era un ambiente totalmente sobrenatural. Aún las picaduras de las víboras en el desierto no menguaron la población, sino que Dios se inventó una manera para que ellos siempre acudieran a la vara de Moisés y allí esa serpiente, y al mirarla y eran sanados. O sea, nada los estorbó, nada los arruinó, simplemente era que pasara el tiempo, que murieran de ancianitos, para que esos jóvenes, habiéndose criado con sus familias, pudieran después estar listos para entrar a la tierra prometida. Dios hace cosas espectaculares como esas, ¿no? Fíjate que cuando Dios mandó el diluvio en el tiempo de Noé, estamos hablando antes, cuando Dios mandó el diluvio en el tiempo de Noé, Noé estuvo 120 años anunciando el diluvio. ¿Y por qué estuvo Noé tanto tiempo anunciando el diluvio? Pues entre otras cosas porque Dios estaba dando tiempo a que las familias que habían sido justas sobre la tierra no perecieran en el diluvio, sino que murieran de ancianos. Ahí tienes personas como Matusalén. Ellos tenían que morir de ancianos porque eran justos, dice la Biblia. No tenían que morir en el diluvio. Y Dios dilató todo ese tiempo
hasta que murieron los que eran justos. Cuando ya no quedó ninguno justo, entonces Dios envió el diluvio. Así es como Dios hace las cosas, ¿verdad? Entonces, Dios hizo con Israel todo lo necesario para que vivieran sus años de desierto. De la misma manera que Dios hará contigo todo lo que tenga que hacer para sostenerte en todas las etapas de tu vida. Dios se ha comprometido a cuidarte, Dios se ha comprometido a ser tu amparo, tu refugio, tu proveedor, tu defensor. Dios se ha prometido ser tu papá. Dios está dispuesto, y de hecho yo creo que lo hace cada día, a crear un ambiente sobrenatural para tu vida. Yo le decía esta mañana a mi hijo, busca 10 razones para darle gracias a Dios. Ese va a ser tu devocional en el día de hoy. Y entonces él se puso a pensar. Y luego cuando veníamos en el coche le dije, ¿te costó mucho? ¿A partir de la 5ª ya te costó? Me dijo, no, a partir de la 9ª me costó. Pero es verdad, a veces no nos damos cuenta de cuántas cosas Dios está haciendo en nuestra vida. Y normalmente lo que surge de nuestro corazón es lo mismo que surgió en el pueblo de Israel, es la queja. Señor, todavía no me has dado la esposa. Señor, todavía no me has dado el esposo. Señor, ¿para qué me diste este esposo bruto? Entonces ahí surge la queja en vez de la alabanza, en vez de la gratitud a Dios. Ahora, ¿qué significa todo lo que hizo Dios en esos 40 años? Era una presencia continua, permanente. Si era de día, cualquier israelita podía ver la nube y recordar, Dios me protege del sol. Si era de noche, podía ver la columna de fuego y recordar, Dios me da calor cuando hace frío. Cuando por la mañana se levantaban y tenían hambre, ellos enseguida miraban y allí estaba el maná esperándolos como un rocío sobre el desierto. Solo tenían que ir y cogerlo, simplemente. Ellos continuamente podían ver, observar, comprobar que la presencia de Dios estaba con ellos. Si alguno quería preguntarle algo a Dios, iba a Moisés. Y Moisés entraba en el tabernáculo de reunión, porque Dios le mandó a Moisés construir también un tabernáculo para el arca del pacto, para que allí estuviera la presencia de Dios continuamente. Y el tabernáculo estaba en el centro del campamento de Israel, de manera que las 12 tribus se distribuían alrededor del campamento, del tabernáculo. ¿Y eso qué significa? Dios estaba en el centro, a pesar de haber sido una nación dura, a pesar de haber desobedecido a Dios. No solo se quejaron, hicieron un becerro de oro, imagínate, uno de los primeros mandamientos que Dios le dio a Moisés para enseñárselo al pueblo, y enseguida ellos estaban desobedeciendo. La presencia de Dios estaba siempre con el pueblo de Israel, a pesar de sus errores, a pesar de su maldad. En Éxodo 33:14, Dios le prometió a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ese es, yo diría, el principal beneficio de la presencia de Dios en mi vida. La presencia de Dios me da descanso. Puede haber vientos, puede haber tormentas, puede haber enemigos, puede haber sol, puede haber amenazas, puede haber una situación límite, pero la presencia de Dios me da descanso. Mi alma sabe que Dios está en el control de todas las cosas. Mi alma sabe que Dios no se ha olvidado de mí, que soy su pueblo, que soy parte de su familia, y Él se ha comprometido a proveer, a defender, a crear todo lo que sea necesario en ese ambiente sobrenatural para bendecirme. Entonces, un solo hombre, como era Moisés, un solo hombre era lo que Dios necesitaba para traer la presencia de Dios en medio del pueblo. Un hombre sensible, un hombre que cuando Dios hablaba, él había temor de Dios en su corazón. La vida de Moisés, lo que Moisés hizo, fue lo que provocó que la presencia de Dios estuviera con el pueblo de Israel. ¿Qué tal
si tú eres la persona escogida por Dios para traer la presencia de Dios a tu casa, aunque tu familia no sea creyente. Porque había muchos en el pueblo de Israel que dudaban hasta de Moisés y le criticaban. Y a causa de eso, Dios tuvo que prolongar su estancia en el desierto para que todos esos que criticaban se murieran en el desierto. Pero ¿qué tal si la presencia de Dios va a llegar a tu casa porque tú seas un adorador, porque tú seas alguien que anhela la presencia de Dios, porque tú seas de los que oyen a Dios y le hacen caso? Como la presencia de Dios estaba garantizada, en Éxodo 34:12, encontramos algo bien interesante que Dios le dice a Israel. Y es que no tenían que hacer alianzas con los pueblos que iban a encontrar tanto en el desierto como en la tierra prometida. ¿Y por qué no alianzas? Hay muchos que entienden esto como lo que dice el Nuevo Testamento de no hacer, de no juntarnos, de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Y es verdad, uno no debe unirse en yugo desigual con los incrédulos. Unirse en yugo desigual es cuando yo busco dependencias y apoyos en personas que no tienen temor de Dios y que Dios no me está autorizando a apoyarme en esos. Porque en alguna ocasión, por ejemplo, José finalmente fue a Egipto y allí buscó salir del hambre. Y en una primera instancia parecía que era una buena solución. Allí estaba en Egipto, incluso los hijos, el resto de los hermanos de José, fueron a Egipto por comida y parecía una buena solución. En lugar de clamar a Dios y ver un milagro, provocar que la mano de Dios se moviera sobrenaturalmente, ellos tomaron el camino de Egipto. Y al principio les fue bien. Al principio se les quitó el hambre, llenaron sus panzas, pero pronto acabaron en esclavitud. Entonces, nosotros tenemos que tener igualmente mucho cuidado en no procurar métodos, medios o apoyos que Dios no me autorice. ¿Por qué? Pues porque mira, la Biblia está plagada de ejemplos de aquellos hombres de Dios que cuando buscaron, por ejemplo, Salomón, en sus últimos días, siendo un hombre sabio, siendo un hombre próspero, en sus últimos días acabó mal por tomar esposas que no eran del pueblo de Israel. Lo mismo le pasó a Sansón, ¿verdad? Por confiar en una filistea. Él perdió su llamado, perdió su capacidad sobrenatural dada por Dios. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, que buscando esos apoyos, buscando esas alianzas, dejamos de depender 100% de Dios para depender de otras personas, instituciones, fórmulas o métodos. Solamente si Dios te autoriza, haz una búsqueda, porque Dios te puede proveer, Dios te puede decir, o Dios te puede enviar ayuda a través de personas que sean incrédulas, personas que no tienen ningún temor de Dios, que no conocen a Dios para nada, ni le van a dar gloria a Dios. Dios te puede enviar ayuda de ese tipo, claro que sí, si es que Dios es soberano. ¿O acaso no te paga tu jefe que es incrédulo? ¿Sí o no? Bueno, es un medio. Pero lo que Dios quiere que entiendas es que si tú le tienes a Él, es para que dependas de Él. Y para depender de Él, tú tienes que cortar toda alianza que Él no te haya permitido. Cortar y dejar de depender de otros medios que Él no te haya permitido. Porque si yo busco otras alianzas, al final mi orgullo es el que se va a crecer. Mi relación con Dios es la que se va a enfriar. Mi primer amor es el que se va a perder. Porque estaré pensando que además de Dios, a mí me hacen falta otras cosas u otras personas. Sin embargo, el que depende de Dios, como dependía Israel mientras estaban en el desierto, no va a buscar otras alianzas. Va a decir, Dios me provee,
Dios me da ropa, Dios me da calzado, Dios me sana, Dios me protege del sol, Dios me defiende de enemigos. No necesito otras alianzas. En el momento en que buscamos otros apoyos, nuestra dependencia de Dios se ve menguada. Y yo he visto cómo más de uno y más de dos comenzaron caminando con Dios, pero al buscar formas de llenar su vida y de satisfacer algunas necesidades, no buscaron a Dios, sino que buscaron alianzas por fuera de los planes de Dios y acabaron enfriándose, acabaron soltándose de la mano de Dios y dejando a Dios aparcado en la cuneta. De manera que eso es, pues, ciertamente muy triste, ¿verdad? Entonces, ese es el plan de Dios para tu vida, que tú tengas la presencia de Él contigo, que la presencia de Dios vaya contigo a todas partes. Ahora, ¿tú amas la presencia de Dios? El viernes cantábamos en la vigilia, amamos tu presencia, Señor, por un minuto en tu presencia. ¿Amas la presencia de Dios? ¿La procuras? ¿La tienes? ¿Estás buscando que la presencia de Dios vaya contigo a todas partes? Tú eres de los que le dice a Dios como Moisés, porque Dios le dio esa promesa, pero es que Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no quiero ir. Si tu presencia no va conmigo, no me muevo de aquí, porque no me quiero arriesgar a ir sin tu presencia, porque no quiero dar un paso si tu presencia no va conmigo. Tu presencia es garantía, tu presencia es seguridad, tu presencia es poder, tu presencia es que todo va a salir bien. Entonces Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. ¿Amas la presencia de Dios? Hay algo bien interesante que mientras yo oraba esta semana y le decía, Señor, ¿de qué hablo en la fiesta de los tabernáculos? ¿Cuál es el énfasis? Porque no quiero simplemente hablar de un aspecto histórico. Pues ahí está la Biblia para que leamos la historia de cómo vivieron 40 años en el desierto. No quiero hablar solamente de un aspecto profético. Y entendemos, ¿verdad?, que en el tiempo de los tabernáculos también está representado el reino del Señor. Hay un esquema que había preparado, lo tenemos por ahí, Anderson, donde están claramente marcados los tiempos de la segunda venida. Y entonces aquí tenemos épocas pasadas y viene Cristo y viene el tiempo para la iglesia, para el Espíritu Santo. Llega un momento en que vamos a ser arrebatados. En ese momento la iglesia estará en el cielo, en las nubes con el Señor. Dice que ahí será el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un tribunal de recompensas. Otro día hablaremos de eso, pero no va a ser un tribunal para castigar. Va a ser un tribunal para poner coronas. Hay muchos tipos de coronas descritas en la palabra de Dios. Serán al mismo tiempo también las bodas del Cordero. 7 años. Mientras tanto, aquí abajo reinará el anticristo. Y serán 7 años de tribulación. En la mitad de ese tiempo, el anticristo ya se manifestará en toda su maldad y mostrando su cara de anticristo. Después de eso viene la segunda venida. El Señor viene de las nubes con su pueblo a reinar en la tierra. Y empieza el milenio. El milenio es el reino de 1000 años, que también es lo que representa la fiesta de Sukkot. Reino de 1000 años del Señor. Y al final de ese milenio, el tribunal del gran trono blanco, ahí sí es donde toda persona y los que murieron sin Cristo también van a resucitar para ir a ese tribunal del gran trono blanco. Y ahí el que no tiene a Cristo irá al lago de fuego y azufre juntamente con Satanás y con el Hades. Y esa es la segunda muerte, dice la Biblia. Bienaventurado, dice en Apocalipsis, el que no tiene parte en la segunda muerte, porque eso seremos tú y yo. En el tribunal del gran trono blanco, al final del milenio, se sacará el libro de los que están, el libro de la vida. Y el que no esté escrito en ese libro, bye bye.
al infierno. Será una muerte eterna, un sufrimiento eterno. Que eso es lo que es el infierno. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos y no dejar de predicar el Evangelio en las calles, de no dejar de anunciar el Evangelio de la locura de la cruz, para que todo aquel que escuche y se arrepienta sea escrito en el libro de la vida y un día pueda disfrutar de una eternidad con Dios, no solo de 1000 años, una eternidad, porque después de esos 1000 años, dice la Biblia, habrá cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cómo será esa nueva creación? No lo sé, pero ahí estarán los que hayan sido lavados por la sangre del Cordero. Los que no, no. Los que no estarán sufriendo eternamente. Entonces no podemos dejar de evangelizar. Y todos los sábados, por cierto, salimos a evangelizar. Todos los sábados vamos en grupos a evangelizar en la calle. Y no es la única forma de evangelización que tenemos que procurar. Tienes que evangelizar a los que están más cerca tuyos, tu familia, a tus amigos, a tus compañeros en el trabajo, en la universidad. A esos los tienes que evangelizar tú, porque la presencia de Dios es la que va contigo y es el llamado que Dios te ha hecho. Pero claro, si estás en el verano o si estás en un invierno y no entiendes cuál es el llamado de Dios, pues tú necesitas la presencia. Tú necesitas restaurar, recuperar la presencia de Dios en tu vida. Y hay un personaje en la Biblia que hoy nos vamos a centrar en él. Y fue justamente lo que Dios me habló para este fin de semana. Es el rey David. El rey David hizo algo, le dio un giro a los cultos que hacía Israel, que fue espectacular. Dice que el rey David, en Primera de Crónicas capítulo 16, no lo vamos a leer, pero cuando el rey David tomó posesión del trono de Israel, después que murió Saúl, pues David hizo algo increíble. ¿Cómo era David? Las ideas que él tenía siempre eran ideas que pretendían honrar y glorificar a Dios. Entonces él se da cuenta de que el tabernáculo de Moisés, que a lo largo de la historia había estado en diferentes poblaciones de Israel, pues ahora estaba en Gabaón. Y el arca del pacto ni siquiera estaba en el tabernáculo de reunión, estaba en casa de Obed-Edom. Y entonces David dice, voy a hacer un tabernáculo, una cabaña, una tienda junto a mi casa en Jerusalén, y voy a traer el arca de Dios, el arca del pacto que representa la presencia de Dios, la voy a traer y la voy a poner en esta tienda, en este tabernáculo nuevo. Tabernáculo que Dios no le había mandado hacer. Pero imagínate, acuérdate que cuando Dios escogió a David para sustituir a Saúl, Dios se fijó en una característica de David, y es que él haría conforme a todo lo que Dios le mandara. Esa idea de poner el arca en un tabernáculo diferente al tabernáculo de reunión de Moisés era una idea puesta por Dios en el corazón de David. Y era un hombre que haría todo lo que Dios le mandara. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Todas las ideas que él tenía resulta que le agradaban a Dios. Y va David y fabrica un tabernáculo nuevo. Lo vamos a leer, está en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 37. Dice, y dejó allí, delante del arca del pacto de Yahweh, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, qué barbaridad, y a los sacerdotes, sus hermanos, delante del tabernáculo, perdón, me estoy equivocando. Y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-Edom, hijo de Jedutum, y a Osa como porteros. Está hablando ahora
del arca del tabernáculo de David en Jerusalén. Versículo 39. Asimismo, al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Yahweh en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente, mañana y tarde, holocaustos a Yahweh en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Yahweh, que él prescribió a Israel. Fíjate, de repente hay dos tabernáculos. El tabernáculo que Dios le mandó a hacer a Moisés y que estuvo todo el tiempo con Israel, a veces en una población, a veces en otra. Ahora estaba allí en Gabaón y allí dijo David que se siga cumpliendo la ley. Dios no ha dicho nada de que no hagamos conforme a la ley, entonces que se sigan allí sacrificando de día y de tarde los sacrificios que Dios ha establecido en el antiguo pacto. Pero estableció en Jerusalén un tabernáculo nuevo y allí puso el arca de la alianza, que representa la presencia de Dios. ¿Qué estaba haciendo David? Él estaba asegurándose que la presencia de Dios estaba en su casa. Y no solamente eso, sino que él empezó una nueva forma de sacrificios a Dios. Era el sacrificio de alabanza. De manera que estableció, ahí lo tenéis en esos capítulos del libro de Crónicas, él estableció un sistema de 24 horas, 7 días a la semana, de alabanza y adoración a Dios allí en aquel tabernáculo. Címbalos, trompetas, instrumentos de cuerda, cantores, todo un sistema por medio del cual continuamente se estarían ofreciendo alabanzas y adoración a Dios. Yo me puedo imaginar que muchos de los salmos que hizo David salieron estando allí en el arca, delante del arca, adorando a Dios en un cántico nuevo, en un cántico espontáneo, porque eso era el deporte favorito de David. El deporte favorito de David era adorar a Dios. Él descubrió que Dios habla un lenguaje mejor que el de los sacrificios, mejor que el de los machos cabríos sacrificados, y es el lenguaje de la adoración. Era la manera en que David dialogaba con Dios, cantándole. Entonces él empezó a experimentar cuán agradables eran para Dios las alabanzas de un corazón rendido ante la majestad de Dios. Impresionante, ¿no? David cambió la fórmula del sacrificio. David era un adelantado 1000 años antes de Cristo, 1000 años antes de que empezara la iglesia. Él era un adelantado, seguramente por revelación, porque Dios puso esos impulsos en su corazón y él era un hombre conforme al corazón de Dios, así lo hizo. Entonces, como todavía Cristo no había venido, era necesario que en el tabernáculo de Gabaón se siguieran haciendo sacrificios. Pero al mismo tiempo, David establece el sacrificio de gratitud, el sacrificio de alabanza a Dios continuamente. En ese tabernáculo no había cortinas, el acceso era libre, cualquiera podía entrar y se veía el arca. Evidentemente no debían de mirar dentro del arca, pero se veía el arca. Imagínate, antes en el tabernáculo de Moisés nadie podía entrar al lugar santísimo, que era donde había estado el arca. Solamente el sumo sacerdote, solamente un día al año. Ahora cualquiera podía entrar en el tabernáculo de David y alabar a Dios, unirse a la orquesta, unirse al coro que continuamente estaba ofreciendo allí alabanzas a Dios. No había sacrificio de animales, era un sacrificio solamente de alabanza, de gratitud a Dios. Salmo 51, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice del 10 al 17,
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Esas son canciones que David hacía a Dios. No me quites tu Santo Espíritu. Dame un corazón limpio. Renueva mi interior. ¿Te estás dando cuenta? David ya no estaba preocupado por si el cordero que había que sacrificar era de 1 año, o tenía una patita torcida, o su piel estaba manchada y no iba a ser aceptado ese sacrificio delante de Dios. David ya no estaba preocupado en esas fórmulas complejas de la ley. Él estaba desde el interior adorando, alabando al Señor. Versículo 13, entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Está hablando de evangelizar, ¿sí o no? Una persona que adora de verdad a Dios se convierte en un evangelista, porque la presencia de Dios va con él. Y si la presencia de Dios va con él, es Dios el que toca el corazón de la gente. Tú solamente hablas y Dios, que va contigo, toca el corazón de la gente. Perdóname, versículo 14, por derramar sangre. Oh Dios que salva, entonces con alegría cantaré de tu perdón. Era un hombre que estaba procurando el perdón directo de Dios, sin tener que hacer rituales, sino más bien humillándose delante de Dios. Señor, perdóname, he derramado sangre. Fíjate si David era consciente de lo que eso suponía, que cuando David, años más tarde, tiene la idea de construir un templo para Dios, ya no una cabaña que da la sensación de temporalidad, de algo provisional, sino un templo hecho de piedra y de madera, Dios le dice, es una buena idea, pero tú no lo vas a hacer porque tus manos han derramado mucha sangre. Has sido un hombre de guerra, has sido un hombre violento, has sido un hombre que te ha tocado matar mucha gente y eso al fin y al cabo no es lo más agradable para Dios. Entonces David decía, perdóname por derramar sangre. Él era consciente de su pecado y sabía que para estar en la presencia de Dios no podía haber cosas ocultas en su vida, no podía haber cosas no declaradas a Dios. Él tenía que pedir perdón. Y dice el versículo 15, mira qué hermosura, desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Él no decía, Señor, dame 10 euros para comprar el disco de Quique. Le decía, desata mis labios para que pueda alabarte. Pon en mis labios canciones, pon en mi corazón canciones. Y el mejor compositor de la historia ha sido el rey David. Las mejores letras han salido de él, porque él era un hombre que amaba la presencia de Dios, anhelaba la presencia de Dios, era lo que más deseaba, era lo que más quería. Llegó un momento en el que el rey David, que amplió los dominios de Israel, extendió todos los dominios de Israel hasta donde Dios había prometido, y aseguró la tierra, aseguró las fronteras, blindó la nación. Todas sus estrategias de guerra habían sido potentes. Dios había manifestado su poder en todas esas guerras. Cuando ya David estaba tranquilo, todos sus enemigos estaban a raya, él decía, ¿qué más me queda en esta vida? Yo puedo luchar por tener muchas metas, puedo luchar por alcanzar cotas de éxito en el trabajo, en los estudios, en conocer mucha gente, en conocer lugares. ¿Y qué? Al final, ¿qué te queda? Señor, si no tengo tu presencia, me muero. Entonces el rey David decía, el versículo 16, tú no deseas sacrificios. De lo contrario, yo te ofrecería uno ahora mismo. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. David definitivamente era un adelantado a su tiempo. Mientras los fariseos y los religiosos se
enloquecen en su intento de ser meticulosos cumpliendo la ley, y allí vuelven locas sus cabezas porque amargan a todo el mundo poniendo cargas pesadas. El rey David entendió que lo mejor era humillarse, quebrantarse, doblegarse, depender de Dios. Y entonces Dios tomaría su vida y la levantaría. Ese era el anhelo de David. A David, mira, David, algunos piensan que fue un poco débil porque su hijo Absalón se rebeló y él lo que hizo fue más bien huir de Jerusalén y dejar a Absalón que le diera ahí como un mini golpe de estado. Pero no, es que el rey David ni siquiera se aferraba al trono de Israel. Ni siquiera para él lo más importante era vivir en el palacio del rey. David tenía un palacio hermoso, grande, lujoso. Tenía plata y oro a raudales. Si fuera un militar de los de hoy, tendría tantas medallas aquí, tantas condecoraciones que tendría todo su talit lleno de condecoraciones, pero todo eso no le importaba. Llegó un momento en que él solamente anhelaba la presencia de Dios. Y eso es lo que refleja este Salmo 51, ¿verdad? Entonces, David fue un adelantado a su tiempo, pero no todos continuaron con ese corazón como el de David. Incluso la primera iglesia, vemos que sí era una iglesia que adoraba. Vemos que era una iglesia y Jesús adoraba también con sus discípulos. Y lo vemos en varias ocasiones en la Biblia, pero a lo largo de la historia de la iglesia vinieron periodos donde volvió a aparecer la religiosidad. Y la religiosidad que es, quito la presencia de Dios y pongo mis métodos, pongo la ley por delante de todo. Y entonces vinieron siglos de oscuridad, de invierno para la iglesia, donde se imponían cargas a la gente. Tú sabes que durante muchos siglos en la iglesia no se podía leer la Biblia. La Biblia, escucha esto, la Biblia era un libro prohibido. Las predicaciones o los sermones eran en latín y el pueblo no sabía latín. El latín era como el idioma de la élite. El pueblo no sabía latín. Y sin embargo les predicaban en latín. Es decir, era una época tan oscura que no había presencia de Dios por ningún lado. Hace 500 años, Dios empezó a usar la vida de hombres como Lutero para empezar a reformar las cosas. Pero el hecho de que Dios levantara hombres como Lutero no era una casualidad, estaba profetizado. En Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto, escucha esto, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Dios sabía que su presencia iba a ser menospreciada. Dios sabía que vendrían siglos de oscuridad. Y Dios empezó a levantar hombres como Lutero, como Calvino y muchos otros, al unísono en muchas partes de Europa, para comenzar a restaurar la palabra. Tú sabes, por ejemplo, que un hombre como Gutenberg inventó la imprenta para poder imprimir la Biblia y repartirla a cuanta más gente. La imprenta no fue hecha para imprimir periódicos. No se la inventó Gutenberg para montar un negocio de copistería. Él era un hombre apasionado por Dios y quería que todo el mundo tuviera acceso a la Biblia. Y por eso le dio al coco y con la gracia de Dios inventó la imprenta. Gutenberg, un cristiano reformador, para que mucha gente pudiera tener las escrituras a su mano. Y
tantas cosas empezaron a ser restauradas como verdades bíblicas que se habían perdido. Y una de las cosas que Dios empezó a restaurar fue la alabanza y la adoración. Empezaron a haber himnos, empezaron a haber cánticos. Durante los siglos de oscuridad, lo único que se cantaba en las iglesias era canto gregoriano. Imagínate si yo me pongo a darte un concierto de gregoriano ahora y en 10 minutos estáis todos dormidos. Pero profundamente además. O sea, eso era lo más que había. Cuando la Biblia describe ahí en Crónicas capítulo 16, cómo fue el acontecimiento cuando David llevó el arca para establecerla en Jerusalén, en el nuevo tabernáculo que él había hecho, y dice que era un júbilo tremendo, era un júbilo tan grande que él, en su pasión por alabar a Dios, empezó a quitarse las ropas reales, empezó prácticamente a quedarse en ropa interior. Y una de sus esposas, Milca, lo vio y luego le dijo: pero tú, ¿qué has hecho? Tú eres el rey, mira cómo has quedado delante del pueblo. Y él dijo: me da igual, yo me haré más vil todavía, me haré más vil, me humillaré más todavía para que destaque la gloria de mi Señor. Y por haberse burlado de David, esa mujer quedó estéril para siempre. Entonces, el rey David era un hombre que supo entender cómo alabar y cómo adorar a Dios. Con júbilo, con gozo, con pasión, con instrumentos, con toda clase de instrumentos. O sea, David puso una compañía completa de personas para estar alabando a Dios todo el tiempo. Entonces, en Hechos 15, 16, 17, nos dice la Biblia que en los últimos tiempos, dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces, yo te preguntaría a ti esta mañana: ¿cómo está tu tabernáculo de adoración? Porque el tabernáculo de David estaba esplendoroso. El tabernáculo que hizo David funcionaba todos los días. Continuamente había alabanza. No había nadie que se acercara a Jerusalén y no escuchara la orquesta que continuamente ofrecía alabanzas para Dios. No había una sola persona en ese pueblo, en esa villa, que no oyera los cánticos a Dios. Era algo ya contagioso. David mismo, cada día, dice: de mañana me presentaré delante de ti. Todos los días él adoraba y alababa a Dios. ¿Cómo está tu tabernáculo de adoración? ¿Cómo está tu nivel de alabanza y de adoración? ¿Cómo está tu tabernáculo? Y vamos a estar viendo una serie estos próximos domingos para aprender a restaurar nuestro tabernáculo de adoración a nivel personal. A mí personalmente me encanta la alabanza. A mí personalmente me gusta alabar y adorar a Dios. Lo hago no solamente en la iglesia, lo hago en mi casa, lo hago mientras conduzco, lo hago cada vez que puedo, y no necesariamente poniendo mi teléfono a funcionar para que me haga una canción y yo la imite, sino que me gusta tener para Dios como un cántico nuevo. ¿Qué es un cántico nuevo? Un cántico nuevo es cuando tú improvisas una letra, pero es una letra que no es de tu propia invención. Ojo con esto, porque cántico nuevo no es que yo abra mis labios y digo cualquier chorrada que se me ocurra. No, cántico nuevo es un cántico que pone el Espíritu de Dios en ti. Por eso el salmista, el rey David, decía:
abre mis labios, abre mis labios. Como diciéndole, Señor, tú mismo vas a poner la canción que quieres que te cante. ¿Quién mejor que el Espíritu de Dios para saber cómo alabar a Dios? Entonces vamos a ver una serie las próximas semanas, no sé cuántos domingos nos va a llevar, pero más de uno seguro, y vamos a aprender a alabar y adorar a Dios. Vamos a aprender cómo restaurar nuestro tabernáculo de adoración personal, familiar y a nivel de la iglesia también. Vamos a aprender a expresar a Dios de una forma contundente lo que nosotros sentimos por Él. Entonces el rey David entendió que su vida era un regalo. Y ya los músicos pueden ir viniendo. El rey David entendió que su reinado era una delegación de Dios. Por lo tanto, era una responsabilidad digna y santa que él tenía. La manera en que tenía que vivir era sirviendo a Dios, poniendo a Dios en el centro de todas las cosas. El temor de Dios era su escudo. No hacer nada fuera del interés de Dios. Tener la presencia de Dios le garantizaba victorias. Sus enemigos le tenían miedo a David. Necesitaba limpiar continuamente su corazón para no caer en el engaño del pecado. Y ya sabes perfectamente que el rey David también pecó, ¿verdad? Y también en algún momento de su vida él tuvo fallos. Pero cuando Dios le hablaba acerca de esos fallos, él corregía, él se humillaba, él pedía perdón. Él no dejaba las cosas como estaban. Él no trataba de tapar o disimular el pecado, como a veces hacemos nosotros. Él atendía la voz del profeta, él se humillaba. Y no creo que para él haya sido un problema que la gente supiera acerca, por ejemplo, de lo que hizo con Betsabé, acerca de cómo se deshizo del marido de Betsabé para él poder conquistar a esa mujer. Él se humillaba delante de Dios porque la opinión que más le importaba era la de Dios. Lo que más valor tenía para él era lo que Dios decía de él, no lo que la gente dijera de él. Entonces tú como creyente estás llamado también a vivir en un ambiente de hechos sobrenaturales. Dios te ha llamado a ti a tener victorias, a derrotar gigantes, a soportar pruebas, a ir contracorriente y vencer, a saber que tu provisión está garantizada. La Biblia dice que a los que obedecen a Dios, a los que son hijos de Dios, obedientes, prestarán, pero no tomarán prestado. Ellos serán cabeza y no cola. Tú estás llamado a saber que el Espíritu Santo guiará tu vida y tendrás un fruto precioso que hablará de cómo la presencia de Dios va contigo. Tendrás amor, gozo, paz, paciencia, tendrás benignidad, tendrás bondad, tendrás fe, tendrás mansedumbre, tendrás dominio propio. Sabrás que a Dios le encanta la adoración y la gratitud. Habrá bendiciones donde no había posibilidad humana. Dios hará allí el favor y Dios te dará su gracia. ¿Sabes? Ayer estaba leyendo un artículo que hablaba de cómo la situación que se está viviendo ahora en Cataluña estaba llegando a hartar un poco la mente y el corazón de la gente, ¿no? Como por todas partes se habla del conflicto que hay, por todas partes se habla de qué salida va a haber, de las incertidumbres que se están generando, de si mi banco tendrá mi dinero a salvo, de si podremos seguir viviendo en convivencia pacífica. Y por todas partes uno enciende la tele y la mitad de las noticias hablan de la situación en Cataluña. Uno habla con los amigos,
Esta semana tuvimos nosotros nuestra célula, irremediablemente hablamos de la situación en Cataluña. Es como que por todas partes, ¿no? Uno habla con los amigos y uno escucha y todo el tiempo se está hablando de lo mismo. Y decía un psicólogo que la situación está llegando a ser preocupante para la salud de las personas. Y hablaba y daba un dato de que en Cataluña el 47% de la población vive estresada. Y cuando el estrés se prolonga en el tiempo y se queda anclado en tu vida, empiezan problemas de salud como el insomnio, por ejemplo, o algunas enfermedades que hacen bajar las defensas de tu cuerpo y entonces eres más vulnerable a infecciones y problemas de este tipo. Entonces, imagínate cómo está el cuadro alrededor de nosotros. Pero la presencia de Dios quiere llevarla contigo a donde tú vayas. Que donde tú vayas haya presencia de Dios. Aunque en tu trabajo todos sean incrédulos, aunque en tu familia no haya ninguna persona que tenga temor de Dios, no importa, Dios quiere que la presencia de Dios vaya contigo, que tú tengas la presencia de Dios y que tú vivas en un ambiente sobrenatural. Eso es lo que Dios quiere. Y si no lo tienes, en estas próximas semanas vamos a estar hablando de cómo era esa adoración de David, de cómo podemos nosotros recuperar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Tú quieres recuperarla? Vamos a orar en esta mañana y vamos a presentarnos delante de Dios. Señor, y como te dijo el salmista, nosotros queremos pedirte no solamente tu presencia, Señor, porque tu presencia tú estás dispuesto a regalarla, tú estás dispuesto a manifestarla entre nosotros. Señor, queremos pedirte, como dijo David, un corazón quebrantado, un corazón que se humilla, porque a ese corazón tú no lo desprecias, porque ese corazón es el que reconoce que todo lo que somos y todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti y solamente de ti. Señor, hoy queremos pedirte, llena nuestro corazón. Llena nuestro corazón. Dile al Señor, llena mi corazón. Llena mi corazón, Señor. Ompla el nostre cor. Díselo en tu lenguaje, dile cuál es la necesidad que tú tienes. Llena mi corazón, Señor, porque hay amargura. Llena mi corazón, Señor, porque hay soledad. Llena mi corazón, Señor, porque hay resentimiento, hay rabia. Llena mi corazón, Señor, porque hay estrés, ansiedad. Llena mi corazón, Señor, porque no oigo tu voz, porque no te encuentro por ninguna parte. Llena mi corazón, Señor, porque me he enfriado, porque he perdido el primer amor. Lléname, Señor. Dile al Señor cuál es tu necesidad para que Él la pueda llenar, para que Él pueda venir sobrenaturalmente y completar lo que a ti te falta. Señor, me falta gozo. Lléname hoy, Padre. Padre, me falta dominio propio. Me falta fe. Dile al Señor cuál es tu necesidad. Hay temores, Señor, que inundan mi corazón y me debilitan y me hacen caerme a tierra. Señor, hoy te pido que tú llenes mi corazón. Llena mi necesidad. Enséñame a adorarte, Señor. Enséñame a venir a tu presencia. Lávame, Señor. Hoy queremos también, Padre, pedirte perdón a nivel personal. Señor, porque como dijo el rey David, mis manos han derramado sangre. Quizá no he derramado sangre, Señor, pero mi lengua ha sido voraz para ofender, para insultar, para mentir. Mi lengua ha herido a otros. Señor, perdóname y límpiame, porque si no me limpias, Señor, ¿cómo podrás llenarme? Hoy te pido, Señor, que me laves totalmente. Me quiero humillar, necesito milagros en mi vida, Señor, y no los he visto. Hoy quiero cortar las alianzas que he hecho por fuera de ti. Hoy quiero cortar los apoyos que he buscado en mi vida
Y esos apoyos por un tiempo me han dado seguridad. Por un tiempo he pensado que me funcionaban bien, Señor. Pero al mismo tiempo que me apoyaba en esas personas, he visto cómo mi fe se debilitaba porque dejaba de confiar en ti. Perdóname, Señor, perdóname. Quiero reconstruir el arca, el tabernáculo de David en mi casa. Quiero reconstruir la cabaña de adoración. Quiero apartar un lugar, Señor, para adorarte todos los días. Y es lo que queremos hacer en esta mañana, adorarte, Dios, y pedir que venga tu Espíritu Santo, ese tiempo de refrigerio que necesita nuestra alma. Y así se levanta nuestro corazón para pedírtelo, Señor, con esta canción. Así se levanta nuestra alma, Señor, para pedirte que venga tu presencia y llene nuestras vidas. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Queremos más de ti, Señor. Queremos tu presencia, Señor. Ven, Espíritu, ven. Así nos rendimos delante de ti, Dios. Señor, con tu preciosa unción. Ven, Señor. Ven, Espíritu, ven. Ven y comienza a limpiar mi casa, Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Te lo ruego, Señor. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Señor, yo creo que tú me perdonas, yo creo que tú me lavas, yo creo que tú me limpias, porque el sacrificio de animales ya cesó, porque el sacrificio de Jesús fue completo, fue total, fue suficiente para mi vida. Señor, y creo que todas mis faltas, las del pasado, las del presente y aún las que voy a cometer con mis torpezas, Señor, tú las has perdonado. Creo, Señor, que la sangre de Jesús borra para siempre todo mi pecado. Señor, y hoy soy libre de la culpa en el nombre de Jesús. Hoy soy libre de la acusación en el nombre de Jesús. Hoy soy libre, Señor, de vivir una vida de derrota. Y hoy empiezo a vivir en la victoria que Cristo Jesús ha ganado para mi vida. Hoy te pido, Señor, que tú me llenes con tu Santo Espíritu. Hoy te decimos, Espíritu de Dios, ven a mi vida. Señor, hoy levanto mis manos y te pido fervientemente que tú me llenes de tu Espíritu Santo. Señor, hoy me vacío de mis propios pensamientos. Hoy me vacío de razonamientos estériles
Hoy me vacío de mentiras, de engaños. Hoy me vacío de creer que no te necesito. Hoy me vacío, Señor, de creer que mis fuerzas son suficientes. Hoy me vacío de creer que fuera de ti algo bueno me espera. Hoy me vacío, Señor, de buscar alianzas y apoyos fuera de tu verdad. Señor, y hoy te pido que me llenes. Hoy te pido que me llenes de tu Espíritu Santo. Hoy te pido que colmes mi vida para que no tengas, Señor, ninguna necesidad de buscar fuera de ti. Para que tú me sacies, Señor. Para que tú me colmes. Hoy te digo una vez más, ven Espíritu Santo. Ven a mi vida. Ven y lléname, Señor. Ven, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Por favor, Señor. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Gracias. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Porque los que buscan tu rostro, Señor, nunca serán desamparados. Porque tú pondrás en nosotros un cántico nuevo. Tú darás alegría, Señor, que rebosará de nuestro corazón y de nuestra boca. Dale gracias a Dios. Dale gracias. Busca unas cuantas razones para darle gracias a Dios, para exaltarle, para alabarle. Dale gracias a Dios por este día, por la iglesia en la que te ha puesto, por tu familia, por tus hijos, por tus padres. Dale gracias a Dios porque Él te provee, porque Él te cuida, porque Él busca tu bien, porque Él quiere para ti lo mejor. Y alábale, alábale con todo tu ser, con todas tus fuerzas, porque solo Él es Dios, porque solo Él es bueno. Vamos, alábale. Señor, hoy te alabamos con júbilo. Te alabamos con palmas, con cánticos, con instrumentos. Podrás separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó. Rompió toda mi atadura, me libertó. Mi Dios es grande, mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Mi Dios es grande. Por eso puedo alabarle. Él es más grande que cualquier dificultad. No le sirva el pecado ni el temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó. Me rompió toda mi atadura. Él es digno del honor.
somos esclavos del pecado. Porque tú nos has dado la victoria. Porque tú vas delante de nosotros. Tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en ti, Señor. Vamos con las palmas. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, Con júbilo. digno de la adoración. Poderoso. Dios es grande, Grande. Él es digno del honor. Dios es grande, Señor. digno de la adoración. Mi alabanza es para ti, Señor. Gracias, Señor. Tuya es la gloria y tuya es la alabanza por siempre. Señor, no hay nadie que se pueda comparar a ti. Por eso mi gratitud, mi adoración y mi alabanza son para ti. Y lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nos sentamos un momento, por favor. Vamos a dar unos anuncios brevemente. Por aquí quedó por entregar un diploma para un personajito que se llama Kevin Fernández. A ver. Es el diploma de su bautismo el día 3 de septiembre en el río Jordán. ¿Quieres decir algo o no? ¿No? Está muy contento. Bueno, más anuncios. Tenemos reunión de parejas. Está por ahí el anuncio también, el sábado que viene. Aprovechando que es puente, tenemos la reunión de matrimonios y de parejas a las 7:30 de la tarde el sábado. Una ocasión especial pues para seguir edificando nuestros matrimonios. Se pueden invitar parejas, pueden venir otros matrimonios, amigos. Va a ser una ocasión pues entretenida y especial, ¿sí? Los jóvenes se marchan para el redil el miércoles por la noche, ¿no? ¿Hay plazas todavía, Juliana? ¿Alguna hay? Bueno, es posible. Queremos saludar también a las personas que nos visitan hoy por primera vez. No sé si hay alguien que haya venido por primera vez a la iglesia hoy. ¿Hay alguien? ¿No? ¿Sí? Muy buenos días. Bienvenida. ¿Quién más? El caballero por allí también. Hola, tú también. Pues muy bienvenidos a la comunidad cristiana integral. Ahora se acercará algún ujier de la iglesia para tener un regalo para vosotros, ¿sí? Con mucho gusto. Que el Señor os bendiga. Nos vemos a la tarde los que están en el curso de finanzas. Nos vemos, por cierto, el jueves, como es fiesta en toda España, os animo a que vengáis al devocional, los que no tienen que ir a trabajar ese día. Entonces, a las 7 de la madrugada nos juntamos a orar, vamos a clamar a Dios. Va a ser un tiempo, pues, para seguir reedificando el tabernáculo de David. Amén. Nos esperamos. Que el Señor os bendiga.